historias de terror. Se recomienda escucharlas en la oscuridad para que tenga un mayor impacto. Bueno, comencemos. 1. Sentado en un viejo sillón de mi casa escucho con los ojos cerrados una vieja canción de piano que escribí junto a mi ya difunto padre. Aún no lo puedo creer, el hombre que me recogió de aquel orfanato ha muerto, aún no sé cómo murió. En ese momento mi mar de pensamientos fue interrumpido por una voz que me fue un poco familiar. No, tú sí sabes cómo morí, dijo la voz misteriosa. Yo repliqué. Claro, espero llegar a mi casa pronto. La voz misteriosa dijo. No, aún no es tu casa, sigue siendo la mía hasta que lean mi testamento. En ese momento un escalofrío inexplicable se adueñó de mi cuerpo, abrí los ojos y enfrente de mí estaba mi padrastro. Él dijo. ¿Sorprendido de volverme a ver? Yo dije con una sonrisa sarcástica. No, tú tan solo eres el dolor que siento por la pérdida de mi querido padre. El padrastro sonrió y dijo. O tal vez tu locura proyectada en uno de tus más profundos miedos. Yo pregunté. ¿Miedos? Yo no te tenía miedo, padre, yo te admiraba, yo te quería. Y mi padrastro se desapareció en la oscuridad de un rincón. Suspiré y volví a cerrar los ojos para concentrarme y escuchar esa hermosa melodía del viejo y olvidado piano. De repente alguien tocó la puerta, bajé rápido para ver quién era y vi a Lorena, una vieja amiga de mi padrastro. Ella se encargaba de preparar los difuntos para el funeral. Mi padre siempre le dijo a Lorena que el día que muriera quería que ella misma lo preparara para verse espectacular en su entierro. Lorena me sonrió y me dijo, ya está todo listo para el funeral de tu padre. Yo respondí, muchas gracias por ayudarme con todo esto, Lorena. Ella respondió, no hay de qué, esto que estoy haciendo es lo que siempre quiso tu padre. Bueno, nos vamos para preparar todo antes de que los familiares lleguen. Repliqué. Claro, no más deja apagar el estéreo. Era de mala educación dejar a Lorena afuera, así que la invité a pasar. Ella parecía muy sorprendida por la gran casa de mi padre. Ya cuando llegamos al segundo piso apagué el estéreo y mi padre apareció al lado mío y dijo, ¿acaso no te dije que nunca trajeras a nadie cuando yo no estuviera? Yo respondí, pues estás aquí, no sé por qué te quejas. Lorena, un poco confundida, me preguntó, ¿con quién hablas? Yo respondí, con nadie. Lorena, que había escuchado esa canción, es muy bonita, y preguntó cómo se llamaba. Yo respondí. No tiene nombre, la escribí junto con mi padre. Lorena me sonrió y dijo. ¿Tú has de tener muchos recuerdos hermosos de tu padre? Yo respondí. Sí, tengo bastantes. De pronto, mi padrastro se apareció al lado mío otra vez y me dijo al oído. ¿Y tan solo por eso me mataste? No lo pude creer, mi padre o mi locura, no sé qué era él o esa cosa, pero me estaba culpando de la muerte de mi padre. En el funeral todos lloraban por mi padre excepto yo. No sabía por qué no lloraba por la pérdida de mi padre, era mucho, pero al parecer tenía muchas fuerzas para retener las lágrimas. Me senté y suspiré mirando cómo otros que conocían poco a mi padre lloraban desconsoladamente. De repente mi padre apareció sentado al lado mío y dijo, vaya cuánta hipocresía hay en este pequeño cuarto. Yo le dije un poco enojado. Por lo menos ten un poco de respeto hacia las personas que vinieron a verte. Él se rió y me respondió. No vinieron a verme a mí, solo vinieron a ver a quien le dejé toda mi herencia. La gente a veces llega a ser muy hipócrita cuando hay algo valioso de por medio. Entonces me llegó el recuerdo de lo que me dijo cuando estaba en casa con Lorena y le pregunté. ¿Por qué dices que yo te maté? Él sonrió y me dijo. No te hagas el tonto, yo sé, recuerda esa discusión y me encajaste el cuchillo en el pecho. Asustado le respondí. No, claro que no, yo no fui. Él se rió y me dijo. Nunca vas a escapar de mí, yo soy tus miedos, soy tu locura, yo soy tu padrastro. No pude más y grité con todas mis fuerzas. Basta. Todos en el funeral me miraron como si estuviera loco. De inmediato me fui del funeral y corrí hacia mi casa. Me encerré y me puse en un rincón y no sabía qué hacer, no sabía qué pensar. ¿Cómo pude matar a mi propio padre? Me puse a llorar, yo quería a mi padre y de repente él apareció frente a mí y me dijo. No, tú me odiabas, me lo hiciste saber el día que llegaste borracho. Yo sorprendido le pregunté. ¿Cómo no entiendo? Llegué borracho, por favor dime qué fue lo que pasó. Él me dijo. Llegaste borracho, me dijiste que me odiabas, que siempre tenías que hacer lo que yo decía. Yo le respondí. Porque era cierto, él me reclamó. No, yo siempre te di la opción, pero tú por miedo a lastimarme siempre hacías lo que yo quería. Yo respondí. Es cierto, ya lo recuerdo, todo se salió de control y tomé el cuchillo y lo siento, padre. De repente una lágrima de sangre se notaba en la mejilla de mi padre y me dijo. No me duele que me hayas matado, es más, estoy orgulloso de que por primera vez tú hagas algo por tu propia cuenta. Yo pregunté. Entonces, ¿por qué lloras? Y él respondió.
Me duele que tú me odies. De repente me dolió el pecho y yo también lloré y le dije. No, no es cierto, yo no te odio, yo te agradezco por todo lo que hiciste por mí y tan solo quiero pedirte perdón. Él sonrió, no hay nada que perdonar. Mi padrastro bajó las escaleras, abrió la puerta y cerró. Días después fui arrestado, confesé mi crimen y fui sentenciado a 20 años de prisión. Me parecieron justos. Años después decidí reunirme con mi padrastro. Historia número 2. En el año 2001 fui a trabajar a Veracruz, por lo que necesitaba una casa para rentar. Un primo mío se ofreció amablemente a prestarme su casa sin pagarle renta, solo tenía que pagar el mantenimiento de esta. La casa era nueva de interés social, el fraccionamiento por igual, era nuevo, solo una pequeña parte de las casas estaba habitada, pero la que yo habitaría estaba entre una fila de casas desocupadas. Solo la casa de atrás estaba habitada y era de 2 pisos. Me instalé, no tenía muebles, solo una cama, unos Walkman conectados a unas bocinas de computadora, un ventilador, y abajo en la sala comedor y cocina solo había un librero vacío, por lo que yo solo llegaba a dormir después de mi jornada de trabajo y con el paso de los días antes de bañarme prendía los Walkman para escuchar la radio en FM mientras me duchaba. De pronto se apagaba, y a los pocos segundos se prendía pero en otra estación de AM y los primeros días no le di importancia pero sí me extrañaba el cómo sucedía porque el aparatito necesitaba de un botón de presión para cambiar de una estación a otra, forzosamente se necesitaba que alguien lo cambiara. Pronto comenzaron a pasar más cosas. Cuando no tenía ganas de comer en la calle, compraba algo y me sentaba en la escalera de la casa y ahí cenaba tranquilamente pero comenzaba a sentir muchos escalofríos del lado derecho casi siempre, se me erizaba la piel y pocos días después, un día por la tarde a la hora de la comida, me fui a dormir a la casa porque me sentía muy cansada, eran cerca de las 2:30 p.m. Cuando ya estando dormida comencé a escuchar a un niño brincando descalzo, como si brincara sobre las escaleras de concreto, se escuchaba tan claramente que yo sentía que iban hacia la recámara de arriba donde yo dormía y pensaba que en cualquier momento alguien abriría la puerta, pero no, subían y bajaban la escalera brincando y se escuchaban las plantas de los pies de ese alguien y por lo que dije. ¡Qué raro! Y pero si no vive nadie a los lados, e intenté sacar conclusiones y la casa de atrás que estaba habitada no podría escucharse tan claramente porque solo las unía el patio de lavado, así que si alguien estaría brincando las escaleras tendría que hacerlo tan fuerte como para oírse justo en mi casa. Pronto comencé a sospechar que hubiera algún fantasma y lo que hice una noche al llegar fue que empecé a gritar enojada y a decir cosas como, ya sé que hay alguien en esta casa. Y de una vez les digo que esta es mi casa, y a nadie se le ocurra molestarme porque lo voy a mandar a la... Pocos días después le comenté a un amigo lo que sucedía y un buen día fuimos mi amigo y otra amiga a la casa a desayunar, igualmente nos sentamos en la escalera, pasados los días él volvió a ir a mi casa, esta vez en la noche, cerca de las 8 p.m. sentados en la escalera platicando, me dice. Cierra la puerta, ya que estaba abierta la puerta de la calle por el calor, y le dije no. Hace mucho calor. A los pocos minutos volvió a decir, cierra la puerta. Y volví a negarme, subí al baño, y al bajar la puerta estaba cerrada. Todo tranquilo, nada pasó, pero luego con los días volviendo al tema mi amigo y yo platicábamos cuando él me dijo, yo no quería decirte pero ¿y hay alguien en tu casa? Y yo dije, ¿qué? Sí, no quise preocuparte pero y la primera vez que fui a tu casa vi a alguien sentado en una esquina de tu casa como si estuviera regañado, de momento no le creí, me reí pero le seguí preguntando. ¿Y tú cómo lo sabes? Y él dijo. He visto fantasmas desde los 14 años, y no querrás saber lo que yo veo y... Le pregunté cosas, me informó del cómo se comportan los muertos etc., y siguió diciéndome, también hay un niño como de 3 años, pero cuando estábamos en la noche platicando y te dije que cerrarás la puerta otro hombre se metió, estaba parado ahí, te dije que cerrarás y no lo hiciste, así que entró, me saludó y ahí están los 3, el hombre que está en la esquina sentado está ahí porque lo regañaste, incluso te puedo decir qué ropa traen. Yo no podía creerlo. Y solo le dije. ¿Y ahora cómo los voy a sacar de ahí? Y me dijo que no podría sacarlos, que ellos viven ahí porque creen que esa es su casa, algunas veces no saben que están muertos y siguen viviendo su vida como si estuvieran vivos, por lo que cuando terminamos la conversación y yo tuve que irme a la casa me fui con todo el miedo del mundo, llegué y volví a gritarles que esa era mi casa y que les prohibía molestarme y... Pasaron los días, sentía miedo a la hora de dormir pero lo soporté, la casa se sentía fría pero curiosamente solo en la planta baja, tal vez puedan imaginarse el calor de Veracruz, y la planta alta estaba caliente pero cuando bajaba se sentía claramente el frío que invadía el cuerpo.
Una noche, al irme a dormir, faltaba poco para la medianoche, y yo ya estaba dormida, cuando de pronto comencé a escuchar los brincos nuevamente, otra vez se escuchaba muy claro como un niño saltaba descalzo e incansablemente, esta vez justo en la recámara, justo alrededor de mi cama, por lo que el ruido me despertó, yo estaba boca arriba así que solo abrí los ojos sin moverme para confirmar si en ese momento no estaba soñando, o era real lo que se sentía y así que esperé unos 2 minutos estando inmóvil y los brincos se seguían escuchando. De pronto grité enojada. Y le dije con groserías que dejara de molestarme. Y en ese instante todo fue silencio y como si me hubiese escuchado y me quedé pasmada. Pensé. Dios. ¿Realmente hay alguien aquí? Intenté quedarme dormida y cuando lo había logrado eso volvió. Y los brincos seguían. Volví a hacerlo. Volví a gritar enojada y diciendo groserías. Muchas groserías. Ya que mi amigo me había dicho que diciéndoles eso ellos se apaciguan, así que la primera vez funcionó, se quedó quieto lo que sea que estuviera ahí, pero la segunda vez que grité, volvió a callarse. Y supe que esa cosa me oía. Y a la vez me obedecía. De nuevo me llené de pánico pero ya no pude dormir, pero a los 5 minutos volvió. Brincaba y brincaba, podían escucharse claramente las plantas de los pies saltando y saltando, así que ya no se callaba, seguía y lo que hice fue prender la luz, poner música pero ni así, eso se seguía escuchando. Al día siguiente le conté a mi primo lo sucedido esa noche, ya lo había puesto al tanto, pero ese día le dije. Tus fantasmas no me dejaron dormir y fuimos ese mismo día por agua bendita a la iglesia, la eché haciendo oración por toda la casa desde adentro hacia afuera hasta la calle y nunca más volvieron a escucharse cosas, yo dejé la casa al poco tiempo y mi primo me contó que llevó unas canicas para ver si en algún momento cambiaban de lugar, si era así es porque ahí seguían pero no, nada pasó más, al menos no he vuelto a saber. Poco tiempo después supe que ese fraccionamiento está construido sobre pantanos, donde hacía muchos años llevaban a uno que otro muerto ahí para que desapareciera. Historia número 3. Chucky realmente existió. La película Child's Play, donde un niño tiene un muñeco con un espíritu maligno dentro, está basada en una historia real. Robert es un muñeco de tamaño real que pertenecía al niño Gene Otto. Al parecer, un sirviente se enojó con la familia y puso un hechizo sobre el muñeco. El niño comenzó a hablar con él y para sorpresa de todos, recibía respuesta. Sin embargo, pocos creyeron en lo que Gene contaba sobre que el muñeco movía objetos. Luego de su muerte, Robert pasó de mano en mano y ahora está en un museo donde, según cuentan, suceden cosas extrañas. Historia número 4. La primera asesina serial. Aunque no lo creas, el primer registro de alguien que asesinara gente en grandes cantidades fue una mujer en Roma llamada Locusta, precisamente en un período pacífico de la ciudad. En el siglo I fue encarcelada por envenenamiento, pero Agripina le dio el perdón luego de que la ayudara a asesinar al emperador Claudius. Lo mismo sucedió tiempo después con Nerón, quien además le dio un sitio para enseñar sus artes y convertirse en profesora. Sin embargo, no pudo salvarse cuando el emperador Galba la condenó y fue ejecutada públicamente. Historia número 5. En la oscuridad de una calle vacía, se encuentra él y una extraña sombra. Ya consumido por el miedo por el tétrico lugar, aló, contesta maldita sea. Dijo mientras cogía su móvil fuertemente. ¿Y dónde estás? Respondió su amigo preocupado. Aún extrañado por el estado que esté contestó en el lugar que acordamos. Dijo mientras miraba que la extraña sombra seguía detrás de él. Estamos ahí, esperándote hace rato. Gritó ofuscado al otro lado del móvil. Está esperando un buen rato. Dijo en forma defensiva, mientras miraba cómo la sombra dibujaba una sonrisa en aquella oscura calle. Fui a comprar dulces hasta que se apagaron las luces, pero ya regresé donde acordamos hace rato, añadió mientras se paraba frente a la sombra. Estás a 2 cuadras, ¿cuánto llevas ahí? Dijo mientras daba indicaciones a sus compañeros para que salgan a buscarlo. Más de 1 hora, cuando vengan prendan algunas linternas, porque todo está oscuro aquí y da mucho miedo, dijo mientras no perdía a esa extraña sombra sonriente. No te preocupes, ya estamos en camino, dijo, mientras mira a sus compañeros avanzar. Está a 2 cuadras de aquí, vamos. Todos corrieron, en busca del compañero perdido, todos se dispersaron en buscando de su amigo. ¿Dónde están ya? Dijo mientras se alejaba de la sombra lentamente. Ya estamos donde deberías estar, pero hay mucha gente, respondió agitado por haber corrido. No me mientas, estoy aquí y no hay nadie, todo está completamente oscuro.
respondió ya casi alzando la voz. Vamos tío, te digo que hay mucha gente. Dijo a la defensiva, mientras sus demás amigos lo buscaban. Carlos. Corre, es Víctor, lo encontramos, gritó uno de sus amigos que lo estaba buscando. Se asustó al ver la desesperación y pánico de su amigo, corrió empujando a todos hasta llegar donde estaban sus amigos, aún con el celular en el oído. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esos gritos? Dijo Víctor, sumergido en el miedo al ver a la sombra acercarse a él. Estás muerto, dijo Carlos, entrando en pánico al ver la mochila de su amigo tirada en el piso. Pero te estoy hablando, ¿cómo puedo estar muerto? Dijo Víctor ya en pánico. Has sido aplastado por un camión, dijo Carlos, dejando caer lágrimas por su mejilla. Al otro lado del teléfono se escuchó una siniestra voz burlona. Ahora ya sabes que estás muerto, dijo la sombra antes de empezar a reírse. Carlos, aún sorprendido por lo que escucha, aún así pudo oír a su amigo gritar: no puede ser. Ya no lo niegues, ahora sabes que estás muerto, dijo la sombra mientras se acercaba a él. No. No lo estoy. No estoy muerto, gritó Víctor mientras trataba de soltarse. En medio de risas de la siniestra voz: ahora eres mío, ya yo soy la muerte. Carlos, aterrado por lo que escuchaba a través del celular, pudo oír cómo los gritos desesperados de su amigo se alejaban más y más hasta el punto de oír solo el silencio. Historia número 6. La primera pequeña historia del día. Cierto día, estando en mi casa, solo sin que nadie me acompañara, mis padres habían salido a comprar la cena y mi hermano mayor había salido con su novia. En ese instante escuchaba música a todo volumen, recuerdo que era electrónica, para ser preciso, escuchaba Virus de Martin Garrix. Mientras jugaba videojuegos, me dieron ganas de ir al baño. Mientras estaba en el baño revisando mis redes sociales, empiezo a escuchar que las canciones que tenía en mi playlist no eran las mismas. Empezaba a escuchar canciones de Evanescence y de Linkin Park. En ese mismo instante salgo del baño, a ver qué había pasado, veo una foto que decía, no abrir. Entro a revisar qué era, cuando así de la nada, mi laptop se apaga por completo, la enciendo de nuevo y veo que en la pantalla había una persona en el fondo. Reviso detenidamente, cuando así de la nada aparece el rostro de Jeff the Killer, salto del susto y sufrí un apagón completo de mi casa. Intento ir por una vela rápidamente para ver qué le habían pasado a los fusibles, revisando no había nada, pero veo que la pantalla sigue encendida. Con miedo veo hacia la pantalla y no había nada. En ese momento, siento un escalofrío horripilante que sucumbe mi cuerpo, mientras escucho en mi casa una voz muy gruesa y terrorífica diciendo, ve a dormir. Asustado, cierro mis ojos y veo su rostro tan cerca del mío que me dio tanto miedo, que los abrí rápido. En el momento que llegan mis padres vuelve la luz y mi laptop vuelve a estar normal. Eso no me había sucedido jamás. Desde ese instante mis padres y yo vivimos en otra casa, esperando que Jeff the Killer no vuelva a buscarme y decir, ve a dormir. Historia número 7. El ROM maldito. Un día recordé cuando jugaba en el Nintendo 64 mi juego favorito que pasaba una y otra vez, el Mario 64. Un día decidí decirle a mi padre que arreglara mi consola y él estuvo dispuesto. Pero yo no podía esperar, así que decidí descargar un emulador de 64 en mi PC. Emocionado y ya descargado abrí el ROM, todo inicio normal con PH y su invitación. Después de conseguir 5 estrellas en el Stage Bob decidí parar y guardar el ROM. Cuando decidí volver a jugar cargué el ROM y al cargarlo apareció un recuadro de error que decía, es peligroso. ¿Desea continuar? A lo que no presté atención y decidí seleccionar que sí. Lo cual fue un error, se puso directamente dentro en el castillo y ahí estaba Mario tirado en el suelo como si estuviera muerto con la ropa sucia. Se veía algo extraño y decidí activar los controles para moverlo. Y Mario se movió por el suelo retorciéndose como si no tuviera huesos. Eso me aterró, pero lo seguí moviendo. En vez de subir las escaleras las atravesó. Había una habitación extraña muy sucia y en la pared estaba algo escrito con sangre que decía, es peligroso continuar. Aterrado cerré el emulador y decidí borrarlo. Borré todo lo que tenía que ver con el archivo, pero cada que enciendo mi PC aparece un recuadro que dice, es peligroso continuar. Historia número 8. El ciclo. La oscuridad de la noche era alumbrada por los truenos de una lluvia torrencial. El viejo detective aún estaba sentado en su lúgubre oficina tratando de resolver el último caso de su graciosa carrera, esa que se ganó por mérito propio luego de varios años. Todos los casos que llegaron a él fueron resueltos. Cogió su viejo sombrero junto con su gran saco, abrió la puerta cerrándola de un golpe seco.
Al otro lado de la puerta dio la última mirada a los papeles que llevaba antes de quemarlos. Y dejar el edificio para enfrentarse a la tormentosa lluvia. Bajo la lluvia torrencial. Vio que alguien lo seguía, corre una sombra a toda prisa, el jadeo de su respiración es algo muy sonoro, tal vez sea por los años. O por los violentos golpes del agua sobre él y el pavimento de aquella lóbrega ciudad. Luego de correr casi toda la noche hasta llegar al cementerio de la ciudad. Antes de entrar a la pequeña ciudad de muertos cogió su arma y se escondió en una de las paredes tratando de ver quién lo seguía. El tiempo pasó. Pero no había nadie, así que siguió hasta encontrar la cripta de la familia Bustamante. Luego de mucho esfuerzo logró ingresar a esa vieja cripta. Al ingresar adentro sus ojos se abrieron de par en par, su corazón empezó a latir aceleradamente, el miedo y el pánico lo consumió inmediatamente, el sudor frío recorrió su rostro al ver su propio cuerpo inerte en medio de la cripta y la oscuridad de la noche era alumbrada por los truenos de una lluvia torrencial. Historia número 9. ¿Sabes? Últimamente no me he sentido nada bien, ya que un dolor interno me ha estado consumiendo cada vez más, no sé si serán los cigarrillos y el desbalance alimenticio. Pero me han llevado a límites que no esperaba. Pero lo peor de todo es que últimamente la locura ha estado consumiendo mi mente, ya que últimamente he estado viendo como una extraña me sigue a todos lados, al principio pensé que solo era mi imaginación. Sí, creo que la locura consumió todos mis sentidos, porque últimamente he visto que todas las personas llevan una sombra exactamente igual que la mía. También me he dado cuenta que sonríen cuando sufrimos algún tipo de dolor, hace poco observar un accidente y pude ver cómo esa criatura devoró a su huésped. Haciendo que este acto cambie totalmente su apariencia, recuerdo que dijeron que la persona que sufrió el accidente ya había muerto. Puedo decir que la sombra que me sigue no tiene oídos, aunque su deformidad se empieza a perder cuando sufro los dolores. Me gustaría saber qué son exactamente. ¿Sabes cómo es el tuyo? ¿Sabes cómo puedes verlo? Si quieres verlo, simplemente cuando sufras algún tipo de dolor de muerte obsérvate en un espejo roto, así podrás ver cómo ese ser, que se alimenta de ti mientras sonríe. Historia número 10. El árbol del vampiro. Se cuenta que en Guadalajara, Jalisco, México, existía un vampiro que se alimentaba de sangre humana. Inicialmente el hematófago solo abusaba de animales, y la preocupación de los pobladores era más que todo económica, al encontrar tumbadas y secas a sus vacas o a otras criaturas. Sin embargo, cuando ya el ganado se había reducido considerablemente, comenzaron a aparecer niños muertos en las calles. Era un espectáculo atroz, pues el vampiro era tan salvaje que los infantes habrían quedado como pasas, totalmente secos. Por temor al vampiro, los padres prohibieron salir a sus niños de noche, y no solo se quedaron en casa los pequeños, sino también la mayoría de adultos, pues temían no tener fuerza para acabar con un enemigo que podía ser veloz y tremendamente fuerte. No obstante, las muertes prosiguieron, hasta que en medio del temor colectivo se encendió la llama de la ira, y esta dio paso al coraje, gracias a lo cual se organizó un grupo para acabar con el vampiro. Así, empezaron a seguirle el rastro y una noche consiguieron emboscarlo, lincharlo y clavarle una estaca en el corazón. Entusiasmados con su victoria sobre el sanguinario vampiro, los pobladores organizaron un entierro al día siguiente de haberle dado muerte, y en el entierro colocaron una lápida grande y pesada, como para evitar que aquel engendro de las sombras volviese a clavar sus infames colmillos en la carne de los vivos. Con el entierro creyeron que el vampiro se esfumaría para siempre, y al menos fue así en el sentido que importaba para la seguridad pública, pero de una manera sutil y enigmática el hematófago volvió. Después de que pasaron algunos meses y su tumba fue profanada, empezó a crecer, supuestamente de la estaca que le clavaron, un árbol mágico. Este árbol sangraba cuando lo cortaban, reflejaba, en su corteza, de manera borrosa y fantasmal, los rostros de las víctimas del vampiro por la noche, y supuestamente tenía aprisionado el espíritu del vampiro, a causa de lo cual aún perdura, pues los pobladores piensan que, si se lo corta, el perverso chupa sangre podría regresar. Mi nombre es David Castañeda, y les agradezco por visitar mi canal.